Ok, empezamos nueva sesión del Aretas Geek. Bueno, hoy tenemos un especial Kubernetes con un grupo de personas fantástico. Ahora los iremos conociendo. Para los que os unáis por primera vez al Aretas Geek, pues contaros que es una mesa redonda virtual en la que normalmente centramos un tema y podemos hablar de ese tema durante una hora y pico, y luego lo dejamos también disponible en YouTube y en formato podcast en Spotify y en iVoox para los que lo puedan y quieran consumir en ese lado. Lo hacemos principalmente porque en tiempo de pandemia pues no tenemos meetups físicos, no podemos juntarnos y bueno, esto es un poco la forma, pues acabar de cenar y en vez de ver un capi, pues nos juntamos aquí, aprendemos hoy de Kubernetes y sobre todo charlamos y nos conocemos. Y en esa línea, animaros a todos a que participéis en el chat de Twitch, donde podéis hacer preguntas que le trasladaremos a los ponentes, podéis dar vuestra opinión sobre el tema o sobre lo que estamos comentando, o sencillamente podéis decir, hola, ¿qué tal? Me alegro de volver a veros y tengo un montón de ganas de tomarme una cerveza un día con todos vosotros. Fantástico y perfectamente válido. Bueno, lo que haremos será charlar un ratillo. Al final haremos un juego que hacemos siempre para sortear unas licencias y que está muy bien, tanto de Codelike como de JetBrains. Y bueno, y luego pues vamos a abrir una sala en Mozilla Hub, que es una plataforma de realidad virtual donde puedes, bueno, es una simulación de los típicos pasillos que tenemos en las conferencias, donde vas acercándote a los grupos, conociendo gente y demás. Ya lo hemos hecho 2 o 3 veces, el feedback es bastante bueno, a pesar de que es un poco tarde ya, así que bueno, pues lo vamos a mantener y a ver qué tal sale. Nada más, vamos a empezar ya con el especial Kubernetes. No os voy a presentar a cada una porque creo que no tiene mucho sentido. En vez de eso, lo que hacemos siempre, ¿vale? Una preguntilla y ya os da pie a vosotras a presentaros, ¿vale? Voy a intentar ir por orden alfabético, pero me voy a liar, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, empezamos. ¿Puedo interrumpirte antes de hacer la primera pregunta? Voy a hacer yo la primera pregunta de... Es que he visto que Eloy tiene detrás el sombrero de Red Hat, pero creo que ese sombrero no le vale si se lo intenta poner. ¿Podrías, Eloy, probarte el sombrero que tienes de Red Hat detrás? Quiero decir... ¿Qué troll si eres, ríes, tío? seguro que... Creo que no te vale ese sombrero, ¿eh? Eres un troll, tío. ¿No te han mandado el bueno, Eloy? Tengo el bueno. No, el bueno es el que tiene Pilar detrás también. Ese parece mucho mejor. Ah, bueno, no, son iguales, es verdad. Vale, sí que le vale. Sí que... Ya resuelta, ya puedes continuar. El efecto óptico ahí. José, no te has atrevido a pedirle a Pilar que lo haga. Ahí se ha notado ahí como... No, he de decir que no lo había visto. Lo he visto cuando lo ha comentado, pero que no lo había visto. Desde Eloy es que estaba muy puesto allí específico, ¿sabes? De tal. A Eloy le favorece más. No le digas eso, que se sube, luego no nos deja hablar al resto en todo el resto del Aretas Geek. Ya te lo digo. Venga, vamos a hacer la ronda, que me liáis. Y más que me vais a liar, que ya os conozco. Venga, empezamos. Ahora, empiezas tú presentándote y también contándonos un poco cómo has empezado en el mundillo Kubernetes y qué te llevó a ello. Pues sí, pues yo me llamo Ara Pulido, vivo en Málaga, trabajo como DevRel, Developer Relations, como queréis llamarlo, en Datadog, que es una empresa de monitorización en la nube. Y un poco empecé, o sea, mi background sobre todo ha sido mucho de sistemas, ¿no? Yo empecé en Canonical hace 9 años haciendo mucho Linux, pero entonces en Canonical trabajaba mucho más en la parte de desktop y de IoT y menos en la parte de server. Y fue cuando me fui a otra empresa, Bitnami, que la compró VMware hace 1 año y pico. Me fui a esa empresa hace como 3 años y un poco más, y allí estuve trabajando más en temas de Kubernetes, en un equipo que hacía proyectos upstream de Kubernetes open source y también en el equipo de SRE. Y desde entonces, ahora en Datadog, pues me dedico sobre todo eso, a temas de divulgación, sobre todo en temas de Kubernetes, de containers y eso. Vale, fantástico. Saltamos al siguiente. Eloy, nuestro biggest favorito. ¿Qué tal?
Cuánto troll. Vale, soy Eloy, vivo en Porriño, muy cerca de Vigo. Básicamente yo empecé en Kubernetes, pues yo trabajaba en el mundo telco, donde Kubernetes era algo bastante difícil, usaba otras tecnologías tipo Consul o Nomad. Pero bueno, en el 2017 yo creo que empecé a usar Kubernetes, tuve una época de desempleo por hobby. Empecé a contribuir a un proyecto que de aquella empezaba a formarse, que era Cilium. Empecé a hacer contribuciones a ese proyecto. Luego estuve un tiempo trabajando en Cilium, que es el CNI no por defecto de Kubernetes, pero bueno, es un CNI potente de Kubernetes. Y ahí es donde yo empecé a saber ya cosas de Kubernetes y a conocer un poco ya lo que es todo el networking en contenedores, etcétera, etcétera. Después de Cilium, pues tuve la oportunidad de unirme a Red Hat, un proyecto muy interesante dentro de la división de 3Scale. Y ahora estoy programando proxies, básicamente. Estoy trabajando tanto en OpenREST y Nginx, como en Boy y Rust y WebAssembly, haciendo cosas para eso, para APIs, gateways y cosas de estas todas para Cloud Native. Fantástico. Siguiente creo que le toca a José Ernesto. Vale, pues soy José Ernesto, yo vivo en Vigo y nada, yo creo que soy aquí un poco el rarito porque no tengo tanto background de sistemas como aquí mis compañeros. Yo soy más programador, empecé programando en PHP, pero bueno, al final por unas cosas o por otras acabé acercándome más a los temas de infraestructura y de sistemas. Y yo trabajaba en una empresa que se llamaba Shifted, que a día de hoy se llama Devinta, y bueno, ahí intentamos crear una especie de plataforma as a service para que la gente pudiera desplegar en Kubernetes. Y fue como empecé a involucrarme en el proyecto. Y después de eso estuve trabajando en CloudBees, trabajando en el proyecto open source que se llama JenkinsX, que es también una especie de herramienta de despliegue para Kubernetes. Y a día de hoy trabajo en Giant Swarm, que es una empresa que ofrece Kubernetes gestionado. Y nada, pues lo que hacemos, o lo que hago mi día a día como Platform Engineer, es desarrollar operadores de Kubernetes para dar el servicio que ofrecemos. Fantástico. Una de las cosas que me gusta mucho de este panel es que hay mucha variedad de roles, ¿no? No solamente de roles, pero también startups, empresa, consultoría. O sea, Programación PHP. Claro. Que no hay nada de malo con PHP, os lo digo muy desde el corazón, lo digo. Lo que pasa es que José es de las únicas... No suena algo bueno. No, va en serio, lo digo desde el corazón, pero José es una de las únicas personas que lo dice, que ya no trabaja en PHP, porque puedes trabajar en PHP a día de hoy haciendo cosas súper chulas, pero él lo dice con orgullo de sus early days, que era el PHP claro. de que la gente se avergüenza, pero quiero decir, el PHP del día de hoy no tiene nada que ver con lo que se hacía. De hecho, José Ernesto, tenéis genéricos, ¿no? Ya desde hace una temporada. Mira, hay que trolear esa Eloy, no a mí. ¿Sabes? A mí te estás equivocando. Está troleando a José Corral. ¿Vale? No, ya. Y bueno, venga, troleadas aparte, que hoy sé que nos va a costar mantenernos en el guión. José Corral, va, preséntate. Pues me presento, yo soy José Corral, vivo en Vigo, no desde hace tanto tiempo, no soy de aquí, yo soy madrileño de origen, aunque también estuve viviendo 15 años en Barcelona y me toca mucho la parte de Kubernetes, lo que es, voy a decir, la patata, porque si estoy aquí incluso hablando de las tecnologías que más me han tocado desde que empecé a trabajar ha sido Kubernetes, porque empezamos en 2015, yo trabajaba en una empresa que se llama Kerat Games en Barcelona, que, como Eloy diría, es la empresa de videojuegos del Piqué, porque era la empresa de videojuegos de Gerard Piqué. Empezamos y no fue solo gracias a mí, sino también a un compañero de sistemas que teníamos, empezamos a tocarlo mucho desde el fondo y nos vino muy arriba. Y lo digo porque no sé cómo transmitirlo, pero quizás si bien yo iba por un camino que era más la parte ejecutiva de la parte de nuestro trabajo, es decir, pues yo era CTO de Kerat Games, o sea, siempre me hizo cambiar, cuando salió Kubernetes, me hizo cambiar un poco a la parte técnica. Y es decir, ahora ya no
o sea, no aceptaría. Creo que no voy a coger ningún rol nunca más de temas executive, aunque ayudo en recruiting y este tipo de cosas, sino que voy a intentar centrarme en la parte técnica y decir que Kubernetes tuvo mucho que ver con este tema, como tecnología en sí. O sea, siempre, incluso ahora que no trabajo, que ahora trabajo de Senior Backend Engineer, gracias a cosas como Kubernetes me he ido a la parte técnica, por decirlo de alguna manera, a nuestro lado. Quieres ensuciarte las manos ahora, ¿no? Sí, no, me cambió la vida y va en serio. No aún recuerdo el día o la tarde en la que estaba haciendo el tutorial no era ni tutorial, era documentación. Solo había 3 conceptos en Kubernetes, que era el pod, el servicio y el replication controller. No había ni deploy en aquella época. Entonces, aún me acuerdo de esa tarde diciendo, wow, son conceptos que con estos puedo hacer casi cualquier cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Y ¿sabes de estas memorias que tienes de cosas que son, pues me tiré a la piscina y me di un gol? Pues yo me acuerdo de mi tarde tecleando en este caso los primeros jammers de temas de pod y demás. Pero bueno, ya me estoy pasando del tiempo. Voy a dejar a Pilar, que siempre me enrollo demasiado. Perdonad. Venga, pues bueno, antes de nada, José, me ha encantado la frase de Kubernetes me ha cambiado la vida. Me ha cambiado, sí, puede ser un topic, sí, sí. Esa la arma ya. Sí. Venga, va, Pilar. Pues yo soy Pilar Bravo, vivo en Madrid, trabajo en Red Hat, soy arquitecto de soluciones y ahora pues mi trabajo consiste en ayudar a clientes a adoptar tecnologías de Red Hat y una de ellas, yo diría que la más relevante ahora, pues es OpenShift, que es Kubernetes. Mi pasado es más ligado al desarrollo. Yo empecé en desarrollo de aplicaciones Java cuando se llamaba J2EE, servidores de aplicaciones con WebLogics. Y bueno, realmente entré en Red Hat como consultora de middleware. Y luego ya pasé a la parte de arquitectura de soluciones. Nosotros en 2010 compramos una empresa que se llamaba Macara, que ya nadie recuerda, que tenía una solución de PaaS y entonces nos comunicaron que habíamos comprado una empresa que tenía una PaaS y decíamos, ¿y qué es una PaaS? Porque nadie hablaba de aquello entonces, ¿no? No, es para los desarrolladores, tal, y bueno, empezamos a trastear con aquello y de allí surgió OpenShift 2. Realmente el concepto muy similar a lo que hoy es Kubernetes, pero bueno, un poquito diferente. Y ya en 2015, pues bueno, salió Kubernetes y se vio el potencial que tenía aquello y decidieron la compañía decidió tirar todo lo que había hasta aquel entonces, adoptar Kubernetes, empezar desde cero, todos nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, ¿qué hacéis? ¿Estáis locos? Que tenemos un producto que está bien. Y bueno, pues nos tocó a todos ponernos con Kubernetes cuando los nodos eran minions y bueno, pues hasta hoy. ¿Puedo preguntar, Pilar? Perdona. Claro. O sea, yo realmente no lo sabía que OpenShift existía antes de Kubernetes. Sí, tenía una versión, era similar, tenía otros conceptos, en vez de pods eran gears, teníamos unos que llamamos cartuchos, que era la tecnología que podías meter dentro del gear. Estaba basado en cgroups, en namespaces también, era similar, pero bueno, no tenía la potencia que tiene Kubernetes, evidentemente. Ok, no lo sabía. Hicimos un meetup justo la semana pasada de historia de OpenShift, que está en YouTube, por si os interesa un poco todo la historia de lo que era antes y cómo cambió hasta lo que es ahora. Luego ponemos el enlace en el chat, ¿vale? Antón, no quería secuestrar tampoco las preguntas, pero puedo preguntar algo ya que estamos. Por supuesto. Era por conocer un poco vuestra opinión, porque creo que también es algo que está muy ligado a lo que estamos haciendo con Kubernetes. Ahora mencionaba Pilar una frase que me suena mucho, que es eso de, ¿pero qué hacéis si ya tenemos un producto que funciona? ¿No? Y creo que es algo que se discute muchas veces, ¿no? Lo de si debemos adoptar una tecnología, cuándo debemos adoptarla, el factor cool, ¿no? De si solo se adopta algo porque es lo que está de moda, ¿no? ¿Y dónde creéis que estamos con Kubernetes ahora mismo? Es la pregunta que quería abrir. ¿Creéis que ya realmente hemos pasado la etapa de ser cool y realmente ya se ha demostrado que es una tecnología que funciona y que hay que adoptar? ¿O cómo veis el tema este? ¿Yo puedo decir eso?
Bueno, yo creo todo lo contrario. Yo creo que, o sea, yo creo que hemos pasado ya la parte cool, que a lo mejor fue hace 2 años, ¿no? Cuando todo el mundo se lanzaba un poco a la piscina. Y no es que ahora ya sea estable, que evidentemente es estable, que se puede utilizar, pero yo creo que ya hemos pasado esa fase de si quieres orquestar contenedores es lo que hay que hacer, ¿no? A la gente ya empieza a decir, un momento, Kubernetes es bastante complejo, realmente lo necesito y qué alternativas tengo si no quiero usar Kubernetes, ¿no? Entonces ya por lo menos hay un poco más, yo creo que ya ha habido muchas historias de terror de gente que se ha lanzado a la piscina con Kubernetes y le ha salido mal, como para decir, venga, realmente lo necesito, ¿por qué quiero? Pero sí, yo creo que hubo una época hace 2 años o por ahí que mucha gente se lanzó sin realmente necesitarlo, sin realmente saber dónde se estaba metiendo, ¿no? No sé si tenéis la misma sensación. ¿Puedo? Yo sí tengo esa misma sensación y ahora lo que estamos viendo es que mucha gente ha adoptado esta tecnología, pero no se han planteado si de verdad tienen la madurez necesaria para utilizar este tipo de tecnología. Estamos hablando de tecnologías cloud. Las aplicaciones que despliegas ahí deberían tener unas determinadas características para funcionar de forma ideal y vemos que muchas veces no se están utilizando como deberían, que se trabaja de la misma forma, se cogen las aplicaciones más o menos como están, igual la corto en 4 cachitos y ya la meto en OpenShift y entonces vemos problemas que no están derivados de la tecnología, sino de la madurez de los clientes para poder utilizarla de la manera adecuada, porque como tú dices, Sara, es compleja, es una tecnología muy compleja y ahora cuando desarrollas, aparte de conocer tu lenguaje de desarrollo y definir tu arquitectura, tienes que tener también conocimientos de infraestructura para que eso funcione bien dentro de Kubernetes. Y yo creo que eso está siendo un reto para muchos usuarios de esta tecnología. José, permitidme una sola cosilla, luego de verdad no os interrumpo más, pero sí que hay una pregunta que quiero haceros, porque estoy seguro de que hay gente que nos está escuchando hoy que escucha Kubernetes por primera vez, o a lo mejor ha oído el run de Kubernetes, ¿vale? Pero no sabe lo que es realmente, ¿no? Y para esa gente, y en general, porque siempre sale muy interesante cuando hago esta pregunta, me gustaría conocer cómo lo definís vosotras. ¿Vale? Lo hicimos, por ejemplo, en el Aretas de Kafka y cada uno de los ponentes dio una respuesta totalmente distinta, ¿vale? Y creo que aquí hoy también puede pasar un poco eso. Entonces, luego no os interrumpo más, ¿vale? O seguimos si queréis con esta pregunta, ¿vale, José? Pero primero, y para que la gente ya tenga ese contexto, ¿cómo definís Kubernetes? ¿Qué es Kubernetes para vosotros? Podemos empezar por José Corra, que... Me lanzo, veo que hay un poco de... No, para mí es voy a utilizar la palabra plataforma, la plataforma por defecto a día de hoy para el despliegue de aplicaciones. No se me ocurre nada más corto ni más largo que lo defina. Me dejo muchas cosas de por medio porque hay no solo una aplicación, pues tiene estado, tienes bases de datos y a lo mejor es algo que no quieres manejar dentro de Kubernetes y demás, pero digamos, cualquier cosa cualquier aplicación que quieras que sirva tráfico web o gRPC o por Kafka o demás, digamos, es el sistema por defecto para el despliegue a día de hoy. Con muchos matices, pero yo lo definiría así. Vale, luego entramos un poco, de hecho lo están preguntando en el chat, ¿no? ¿Cuáles las características de una aplicación ideal para ser desplegada en Kubernetes? Pero quería saber mínimo un par de definiciones más del resto. ¿Quién se anima? Yo me animo. A ver, si yo una analogía que utilizo para gente que no conoce nada de contenedores y Kubernetes y que se suele entender es el contenedor es pues como los contenedores estos marítimos donde nos traen las cosas de AliExpress para aplicaciones donde meto todo lo que necesito y para mí Kubernetes sería la empresa logística que sabe qué contenedor está en cada barco, dónde está cada uno, de dónde a dónde va y que sabe
si ha perdido algún contenedor o si no lo ha perdido y tiene que reponer esa mercancía, ¿vale? Para mí Kubernetes sería un poco una empresa logística gigantesca, con un mar embravecido. Me gusta mucho esa analogía. Venga, una más. Ara, ¿te animas tú a darnos tu definición? Porque además que también entiendo que por el lado de Datadog y tal también tienes una visión distinta, ¿no? Bueno, un poco la misma. Basándonos en... José decía el sitio por defecto donde lanzas aplicaciones, pero yo creo que le ha faltado decir donde lanzas aplicaciones que estén containerizadas. O sea, que primero tienes que crear un contenedor. O sea, si tu forma de despliegue no es contenedor, Kubernetes no te va a servir, ¿no? Entonces, primero tienes que crear lo que se llama un contenedor, que es una tecnología de Linux que existe desde hace mucho tiempo y que está un poco más famosa desde que Docker la hizo fácil, ¿no? Pero sí, un contenedor. Y el problema con los contenedores es que, en general, tienes muchísimos y entonces necesitas algo externo, que en este caso es Kubernetes, que se va a dedicar a mantener, a gestionar el life cycle de todos esos contenedores, el tráfico de red entre esos contenedores, etcétera, etcétera. Entonces, y por supuesto no es el único que hay. O sea, no es el único orquestador de contenedores que hay, quizás es el más popular ahora mismo, pero es básicamente eso, ¿no? Es como decía Pilar, ¿no? Es la empresa logística, ¿no? Lo que gestiona todos esos contenedores que está ejecutando en algún momento. Vale. También quiero saber la definición de José Armesto porque al final tú trabajas en una empresa que ofrece Kubernetes como servicio. Es su modelo de negocio, ¿no? Cuéntanos un poco más. La de Eloy no quieres saberla, ¿no? La de Eloy no es relevante, ¿no? Pero Eloy, tú levantaste la mano, ¿no? Igual querías decir algo antes de que yo hable. Eloy trabaja en Freescale, que es un API Gateway. ¿Qué le vamos a preguntar a Eloy de Kubernetes? Por favor. El siguiente va Eloy, lo prometo. Vale, venga. Pues sí, yo estoy muy en la línea de las definiciones que se han dado. Pero una cosa interesante que quizá, no lo sé porque obviamente no estábamos allí, una de las cosas que se pueden hacer a día de hoy con Kubernetes, además de todo esto que hemos comentado ahora mismo, y quizá no fue una de las ideas originales, es que al final puedes utilizar los mismos mecanismos que utilizamos para desplegar aplicaciones para gestionar cosas que no sean aplicaciones, ¿no? Y es un poco lo que la gente se refiere cuando dice que Kubernetes es una plataforma de plataformas, es porque tú puedes utilizarlo para automatizar un montón de cosas, que quizá nació para hacer de despliegue de aplicaciones, ¿no? Hacer de scheduler de los contenedores, pero que a día de hoy es mucho más que eso. Entonces, estoy muy de acuerdo en las definiciones, pero creo que a día de hoy es todavía más grande que eso. Es muy confuso ese concepto, José. Te doy la razón, lo del tema de operadores y todas las cosas que puedes llegar a hacer a día de hoy, pero confunde mucho es lo que acabas de decir. Vamos a dejar hablar a Eloy, luego si quieres lo comentamos, ¿sabes? Pero confunde mucho. ¿Estás muteado, Eloy? Yo creo que algo bueno que tiene Kubernetes es que es una plataforma, pero ha sabido muy bien proveer la forma de hacer customizaciones encima de ello. O sea, todo lo que son las pasarelas del CNI, las secrets, hay el CSI para el storage. Y yo creo que eso Kubernetes lo ha gestionado muy bien. O sea, tiene 4 elementos que son básicos, el API Server, el kubelet y 4 contenedores más. Y luego se puede convertir lo grande que tú quieras o lo que tú quieres hacer con diferentes plugins. Y yo creo que eso es una parte muy buena que no se valora de todo Kubernetes, que tú puedes decir, pues quiero instalar The Secret Manager Vault y quiero usar el CSI para controlar las contraseñas, lo mismo para los CNIs, para el storage. Y yo creo que es algo que hizo muy bueno a Kubernetes, de la forma de gestionar eso y dar cabida a todas las empresas y ser un núcleo pequeño que también tiene sus problemas, ¿no? A nivel, pues, hay muchos Kubernetes por ahí, muchas aplicaciones que corren en diferentes namespace, pero no tienen ningún tipo de seguridad y eso también se paga, ¿no? O sea, al final es muy grande y muchas veces, pues hay cosas que se pagan. Pero para mí es una plataforma que ha sabido muy bien dar cabida a muchas empresas y saber lo que es una interface para
trabajar con otras cosas. Entonces, para mí es la diferencia entre la plataforma como puede ser Kubernetes, como puede ser otras pasadas tipo OpenStack o etcétera, etcétera. Creo que ese es un punto muy a favor de Kubernetes. Sí, totalmente. Y, José, ¿a qué te referías cuando decías que era confuso? Quiero decir, se entiende muy bien para mí que se utilice Kubernetes para deployar contenedores, que como decía muy correctamente ahora, que es decir, yo he dicho aplicaciones, pero es decir, aplicaciones containerizadas, es súper importante, es decir, que sirva para hacerlas funcionar en producción y etcétera. Pues que, digamos que a día de hoy lo que tú comentabas de que se puede utilizar Kubernetes para controlar incluso agentes externos, agente quizás no es una palabra, pero es decir, recursos externos, por ejemplo, es verdad, es decir, tú te puedes crear una API en Kubernetes a día de hoy. Tú puedes definirte un modelo de datos y crearte una API que agrega, modifica y elimina un concepto que no tiene nada que ver con, puede ser un usuario, puede ser una factura. Podrías crearte una API de facturas dentro de Kubernetes. Yo creo que esa es la parte que es muy potente a día de hoy, que da mucho juego para muchas cosas, pero sí que es verdad que es muy confusa de cara a explicarla, sobre todo a gente que se une o que empieza a utilizarlo, que es súper potente, quiero decir, a día de hoy yo justamente estoy en la parte de aprender pues, lo que son, lo que decía, ¿no? Los CRDs, pues, definir tus propios datos dentro de un clúster, poder modificarlos, poder actuar con ellos en recursos externos, pero es muy confuso hablar con ello teniendo en cuenta los componentes originales con los que se creó, que era vamos a deployar cosas bien como se deberían ser deployadas, ¿no? Ahora es GitOps o se usan integración continua, no es tan, ahora está de moda lo de GitOps, ¿no? Y está Kubernetes ahí en medio mucho con todo lo que has comentado y no sé, me resulta muy confuso a día de hoy. Lo digo por no sé. Bueno, yo sí puedo echar un cable puedo echar un cable a José y a Eloy, que han comentado un poco parecido, ¿no? Que el gran éxito de Kubernetes ha sido eso, que han creado una plataforma que puede ser útil para muchas cosas. En realidad, se está demostrando con los años que están ganando en ese sentido. Por ejemplo, Amazon y Google, los dos tienen ahora mismo, han creado objetos Kubernetes para gestionar objetos en sus cloud públicas, ¿no? Entonces, ya empieza todo el mundo un poco a decir, no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, ya existían, ¿no? Existían otros proyectos como Crossplane que hacían una cosa parecida para todas las clouds, ¿no? Pero ya oficialmente Google y AWS tienen, no sé si Azure. Sí, Azure también. Que para que definas tus objetos o sea, tus servicios de la cloud en un YAML de Kubernetes como cualquier objeto de la API y eso te lo gestiona directamente en la cloud. Entonces, un poco también eso Sí, o sea, que oficialmente lo más importante es que sigue siendo un orquestador de contenedores, eso es lo más importante, pero un poco el éxito de Kubernetes yo creo que ha sido eso, ¿no? Ha sido que desde el principio han sabido primero tener muy claro que la API iba a ser extensible, ¿no? Y hacerlo lo más fácil posible, ¿no? Con los CRDs y un poco eso, ¿no? O sea, y que sea de manera declarativa, que es lo que tú comentabas un poco, lo de GitOps, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo sentaron muy bien de base al principio y aunque luego hubo fallos, o sea, temas de implementación que le fue mal, ¿no? Porque el CRD es como la segunda generación, ¿no? Pero yo creo que también ha sido un poco el éxito, por eso un poco ha ganado, ¿no? O por ahora está ganando, no sabemos hasta cuándo. Yo creo que ya ha ganado, pero quiero decir, tú antes aprendías Linux o aprendías Windows, ¿sabes? Ahora tienes que aprender Kubernetes. Quiero decir, es una carrera entera, quiero decir, es muy vertical. Ya no hay otra tool, es decir, ya es para todo, es decir, todo se va... Ojo que no estoy diciendo que sea malo. Quiero decir, estáis hablando con alguien que ha dicho que le ha cambiado la vida. Quiero decir que, y amo la tecnología, o sea, amo realmente los conceptos que está hecho, pero quiero decir que ha creado su propia vertical de que se utiliza para todo a día de hoy. Ya no solo para deployar aplicaciones, es lo único que... ¿No crees que a lo mejor eso es un poco
una desventaja más que una ventaja el hecho de que se use para todo, que digas voy a coger mi base de datos relacional y la voy a meter en un contenedor porque tiene que estar todo en Kubernetes y en Kubernetes va a ir mejor. Yo creo que igual se está abusando un poco de esto es tan guay que lo voy a usar para todo. Yo tengo esa sensación al menos. Y mira, bueno, es que consumo mucho tiempo, perdón. No, pasa que, perdona, pero quiero meter algunas porque están saliendo como 20 preguntas en el chat, ¿vale? Entonces, en vez de durar 1 hora y media, vamos a tener que irnos a 5 para cubrirlo todo. Antón, vas a tener que hacer como en el debate de las elecciones y llevar el tiempo de cada uno para que José no se nos desmadre mucho. No, os estáis portando todos muy bien, menos Eloy. Comentan, hay varias preguntas, ¿vale? Precisamente en la línea de lo que comentaba antes José, de que antes la gente pues aprendía Linux y ahora como que hay que aprender Kubernetes, ¿no? Entonces, hay varias preguntas en el chat sobre precisamente ese tema. ¿Realmente la gente necesita aprender Kubernetes? Y si tienes que aprender Kubernetes, la curva de aprendizaje es algo que puedes aprender, que lo puede aprender un programador, o tienes que ser un administrador de sistemas y tal y cual para realmente utilizar y trabajar con Kubernetes. El que quiera, no levantes la mano. El que se te entra. Yo creo que aquí hay el concepto básico y el concepto advanced. Y aquí creo que es que cada equipo debería tener una persona que sí sepa de Kubernetes. En el caso de un desarrollador, yo considero que sí que tiene que saber lo que es un pod, lo que es un service, cómo enrutear el tráfico, cómo va el DNS de Kubernetes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí que lo tiene que saber. Creo que llega un momento que sí que tiene que haber alguien que tenga más conocimiento. Por ejemplo, tú puedes puedes crear un pod y añadirle el hotspot igual a true. Eso es una aberración a nivel de seguridad, ¿no? En una plataforma de contenedores, ¿no? Entonces, creo que aquí sí que un desarrollador tiene que saber lo básico, no tiene por qué, pero sí que tiene que ser capaz de conocer lo mínimo, poder tener su entorno local y saber lo que es lo básico. No estamos hablando de saber lo que es una network policy, pero sí de tener que usarlo. Y creo que eso sí que hoy en día tiene que ser básico. Yo creo que sí, toda la razón, Eloy. Y para mí eso es una de las pegas que le pongo a Kubernetes, porque cuando vemos lo que les ha pasado a muchos desarrolladores, que por ejemplo estaban trabajando con aplicaciones Java Spring Boot y ahora de repente cogen esas mismas aplicaciones y las están intentando desplegar en Kubernetes, al final hay muchos cambios en esa transición. La máquina virtual de Java no se configura igual. Tienes que saber qué recursos va a necesitar tu aplicación y cómo asignárselos y saber si Kubernetes mata tu pod porque lo está matando. Entonces, yo creo que sí que hay que tener bastante conocimiento que antes no hacía falta de la infraestructura que hay por debajo para hacer un buen uso de la plataforma. Y como decíamos, pues es una tecnología compleja. Y por ello creo que está costando un poquito más la adopción y el uso correcto con las aplicaciones bien hechas. Bueno, y otra cosa que yo quería comentar sobre eso, del el nivel de conocimiento que hay que tener y del salto de aprendizaje que hay, que es que hay mucha diferencia a nivel, por ejemplo, del equipo de infraestructura, menos a nivel de desarrollador, pero en el equipo de infraestructura, en el equipo de operaciones, hay mucha diferencia de si gestionáis vosotros mismos el control plane que se llama, ¿no? El control plane de Kubernetes, o si lo gestiona una cloud pública con servicios como GKE o EKS y cualquiera de esos, ¿no? Entonces, ahí la diferencia ya es abismal. O sea, si la mejor manera de utilizar Kubernetes reduciendo la dificultad, yo creo que es hacerlo en un Kubernetes gestionado en la cloud, si crees que no vas a necesitar hacer tantos tweaks al control plane dependiendo del trabajo que vayas a poner allí en Kubernetes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay un salto grande, ¿no?
Sí, yo para ir más en detalle, justo con lo que acaba de comentar Ara y con lo que decía yo al inicio de Windows, Linux y Kubernetes, es decir, hay tres áreas para mí, o tres áreas de expertise en Kubernetes ahora, que es una es saber utilizarlo, es decir, alguien ha deployado el clúster, como decía ahora mismo, que es decir, tú puedes coger y el conocimiento de quién me deploya Kubernetes se lo delegas a un cloud, lo puedes hacer en Amazon, lo puedes hacer en Google, lo puedes hacer en Azure. Es decir, le das un botón y tienes un clúster, pero luego lo tienes que utilizar. Entonces, tienes el primer batch o lo primero es saber utilizar un clúster. El segundo es saber mantenerlo. Es decir, pues, vale, una vez que lo sabes utilizar, puedes saltar a mantenerlo. Es decir, lanzo yo mi propio clúster. Lo puedes lanzar más personalizado, tienes más opciones y demás. Y luego, la tercera es saber programar dentro del clúster, que era lo que comentábamos antes de los CRDs o lo que es el día a día probablemente de Ara y de José, que es decir, programas dentro, que era como antes lo mismo en Linux. En Linux pues lo usabas, luego lo mantenías, que pues deployabas servicio un Apache o las cositas, sobre todo José con su pasado de PHP, y al final pues llegabas a programarlo pues como hizo Eloy en algún momento. Quiero decir, un poco esas similitudes que comentaba con Linux o con Windows van por ahí. Es decir, hay como una especie de career path en Kubernetes, ¿no? A día de hoy, que es muy chulo y que lo recomiendo, pero quiero decir, y aparte creo que va en ese orden que he comentado, pero y eso, que es muy chulo, la verdad. Hay quien dice que es el... Perdón. Solo decía que hay quien dice, de hecho, que Kubernetes es el nuevo Linux, ¿no? Tienes ahí diferentes distribuciones de Kubernetes, es como una plataforma, como decías, por defecto para desplegar y basada en Linux también. Y bueno, pues que es el nuevo Linux. Sí, se asemeja mucho. Yo quería decir con respecto a esto, con lo que la pregunta original no era que si un desarrollador debería conocer cómo funciona Kubernetes y tal, que yo creo que la consecuencia de que no sepa cómo funciona Kubernetes nos lleva a un debate más filosófico, que es que si no sabes cómo funciona Kubernetes, no vas a poder ocuparte de que tu servicio esté funcionando correctamente en producción, porque no vas a saber qué hacer cuando algo no vaya por como debería. Entonces, lo que significa es que no vas a estar haciendo guardias, por ejemplo, o cosas así. Entonces, yo creo que ahora mismo, con la filosofía de DevOps, en la que estamos todos en el mismo barco, ya no hay dos equipos, el equipo de operaciones y el equipo de desarrollo, lo que decíais, ¿no? No tienes por qué ser un experto o experta en Kubernetes, pero saber cómo está desplegado tu servicio y qué está funcionando y cómo se reinicia, no sé, las 4 o 5 cosas básicas para saber que está sano y está funcionando correctamente, yo creo que tienes que conocerlo. Porque si no, la alternativa es esa, es que no puedes arreglarlo simplemente. Estás dando por sentado que está deployado Kubernetes en tu empresa. Quiero decir, yo cuando lo decía Antón, daba por sentado de que tú puedes no aprender Kubernetes porque tu empresa deploya cosas en otra cosa que no sea Kubernetes. Vale, que tú estés dando por sentado de que ya vas a entrar a otra, a mí me puede pasar lo mismo, que es un concepto que es verdad a día de hoy, que a muchas empresas donde vas a ir tienes una alta probabilidad de que haya Kubernetes y que pase lo que acabas de comentar 100%. Pero, y es así, es decir, sobre todo más, supongo que en startups pequeñas, aquí quizás Pilar nos lo puede contar un poco mejor, porque es decir, no todo el mundo puede usar Kubernetes a día de hoy porque no es el caso de uso para todo el mundo, pero quiero decir, ya se da por sentado de que si vas a trabajar en una empresa pequeña, mediana, startup, un poco incluso más grande, vas a tener que lidiar con Kubernetes a día de hoy. Cuando se habla de la complejidad de Kubernetes, a mí me gusta hablar de este tema que acabas de sacar ahora, José, porque eso, ¿no? Yo veo que es un feeling generalizado que la gente se queja de que es un poco complejo de utilizar. Pero es que, vamos a ver, yo de las empresas últimas en las que he estado y los compañeros o gente que conozco de la comunidad, la inmensa mayoría están utilizando de una manera o de otra Kubernetes. Es decir, el proyecto ha sido capaz de crear un modelo que describe el ciclo de vida de las aplicaciones, que independientemente de que estés en AWS o en tu propio data center on-premise o estés en Google Cloud, tú puedes utilizar el mismo modelo. Y a veces tenemos la memoria muy corta porque hace 10 años, hace 15 años, si vas a una empresa tenía un script de deploy, si vas a otra tenía su otro script de deploy y tenías que aprenderlo de cero. Ahora mismo, si cambias de empresa, con saber Kubernetes, hay un porcentaje muy alto
de que todo ese conocimiento es reaprovechable, porque es un poco, como decíais antes, como si aprendes Linux. A mí siempre me hace gracia cuando alguien dice estas cosas. No, es que Kubernetes últimamente que ves que la gente se está quejando más y, bueno, porque ya hay casos de uso y tal. Siempre me hace gracia porque la gente siempre olvida de dónde viene. Porque claro, lo volvíamos eso, de los scripts de Bash, de Ansible, que sabes que aún es muy usado y sí que tiene su parte, ¿no? Pero yo recuerdo cuando se empezó a usar el script de Bash, se empezó a usar Ansible y Puppet y todo el mundo decía, ¡buah, qué complicado, qué complicado! Y al final era... Y es un proceso, ¿no? Y al final cada herramienta va naciendo, solucionando los problemas que fueron dejando. Que creas unos problemas nuevos, que igual son mejores o peores, pero yo creo que si te pones a ver en perspectiva a 10 años, es plan, "Wow, ¿dónde estábamos?", ¿sabes? Que es plan... Y, tal. Y luego yo creo que lo de saber Kubernetes o no, creo que aquí también hay algo que falla. Y esto es igual por mi pasado de telco, que yo recuerdo cuando trabajaba con gente de soporte y hacíamos aplicaciones. Los de soporte sí que conocían lo que era Linux o lo que era cosas, pero nosotros lo que hacíamos era mucha herramienta de terminal para que ellos pudieran tener mucha información en poco tiempo. Que igual no tenían que saber cómo estaba configurado el Consul en su día o cómo hacer la máquina que gestionaba algo, pero sí que teníamos scripts que ellos iban pudiendo gestionarse. Yo creo que esto, con lo del tema de Kubernetes, hay mucho desarrollador que a los de soportes aprende Kubernetes y ya le dejamos eso de lado. Y creo que aquí también hay un trabajo que hacer, porque creo que ahora hay como haces un kubectl logs y ahí lo tienes todo. Y creo que aquí sí que se está perdiendo. Y creo que antiguamente sí que se hacían más esas tareas para la gente de soporte cuando era una persona más o menos grande. Aquí sí quería haceros una pregunta, también un poco que viene relacionada con el chat de Jonathan. Bueno, a mí personalmente me ha sorprendido que veáis Kubernetes en cada empresa, ¿vale? Porque al final todos tenemos un cierto bias, ¿no?, estas cosas y hay muchas empresas y hay muchísimas empresas con mucho legacy. La pregunta era de Jonathan, era cuánto de sobreingeniería había en las empresas que están montando Kubernetes, ¿vale? Y también encaja un poco con la pregunta anterior, porque uno de los argumentos de venta que yo he escuchado en más de una ocasión con relación a Kubernetes es asociar Kubernetes con serverless y entonces tus desarrolladores se van a olvidar de lo que corre por ahí abajo y sencillamente van a desplegar y vas a poder escalar y no van a tener ningún problema y entonces no necesitan saber ninguna de esas cosas como desarrolladores, que es justo probablemente la contraria de la filosofía DevOps, pero bueno, ya sabes que hay muchas empresas que para la que la filosofía DevOps es tener un equipo DevOps. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que a las empresas se le está yendo un poco la pinza con Kubernetes y eso está frenando la adopción porque están haciendo sobreingeniería sobre Kubernetes? El silencio creo que es bastante... No sé si es que no o que sí. No, yo creo que a día de hoy no. A día de hoy yo voy a lanzarme, creo que no. O sea, creo que quizás cuando hace 2015 podría ser, o totalmente cero. Hay un concepto que es Curriculum Driven Development, ¿no? Que es decir, coges tecnologías que te van a ayudar en tu currículum. Quiero decir, a día de hoy para mí es muy aburrido. Kubernetes es una boring technology o le han puesto esta etiqueta de que ya llega a ser un poco aburrido. Yo entiendo que sí que es verdad que hay muchas empresas que no trabajan con ello y para mí es totalmente normal. Pero quiero decir, a día de hoy sí que tener un modo estandarizado de deployar aplicaciones que está compartido entre muchas empresas ayuda a muchas cosas como el onboarding que estábamos comentando antes. Es decir, no tienes que enseñar tus scripts de deployment a nuevas personas que van a entrar. Ya lo conocen, ya están familiarizados. Sabes cómo mirar logs de una aplicación, que normalmente tienes un sistema, un LK o tienes un sistema de logs más avanzado o usas Datadog en este sentido para temas de logs. Pero quiero decir, el tener un sistema estandarizado de despliegue de aplicaciones a día de hoy no es sobre ingeniería, es, voy a decir, el futuro. Voy a sonar un poco así de, ¿sabes? Pero quiero decir, es como deberían ser las cosas a día de hoy, en 2020, sí, con lo que sea. Yo creo que perdón. No, tú primera.
No, solo iba a decir que sí que creo que ha habido un poco de sobreingeniería más hace unos años que ahora, porque es una tecnología que ha ido evolucionando de forma muy rápida y había cosas que antes no eran parte de Kubernetes y que ahora lo son. Y había clientes que se montaban su stack de monitoring porque lo que tenían no les valía y personalizaban otras cosas. Y entonces Kubernetes va evolucionando y todas esas cosas que faltaban se van metiendo en el producto y realmente todo el trabajo que se había hecho antes, pues hay que irlo adaptando a las nuevas versiones y todo esto de forma muy rápida. Esto es otra de las complicaciones que yo veo de Kubernetes también, que va añadiendo muchas funcionalidades a forma muy rápida y tienes que actualizarte de forma muy rápida y seguir aprendiendo constantemente. Yo lo que iba a comentar es un poco que tampoco que siempre estamos diciendo que la gente tiene que saber dónde se ejecutan sus aplicaciones, entender un poco qué estaba pasando, pero tampoco es necesario que lo sepan todo y tampoco creo que Kubernetes sea la plataforma final. O sea, no creo que ya hemos pasado esa fase ya hemos creado una infraestructura común, como decía José, que muchas empresas utilizan y por lo tanto el onboarding lo hace mucho más fácil. Tú llegas a una empresa como a un equipo de operations y ya conoces la tecnología, pero que creo que como ya hemos pasado esa fase de madurez, o sea, ya estamos en la fase de madurez de Kubernetes, creo que ahora el trabajo queda hacer una capa de abstracción por encima. Y yo creo que es donde se está haciendo muchísimo trabajo ahora, porque en realidad no creo que sea... yo creo que crear capas de abstracción es lo que se ha hecho siempre en software y lo que seguirá haciéndose siempre, porque creando capas de abstracción lo que hace es que la gente pueda dedicarse a trabajar a otras cosas, ¿no? Y eso Kubernetes es una abstracción sobre unas máquinas virtuales, ¿no? O sea, si nos ponemos así, también podemos decir que si ponemos Kubernetes la gente no va a entender qué está pasando en la máquina virtual que está ejecutando los nodos, ¿no? Entonces, yo creo que mi opinión y un poco lo que estoy viendo, por ejemplo, esta semana está haciendo KubeCon, que es la conferencia general de Kubernetes, está haciendo KubeCon bueno, online, evidentemente, pero la edición de Estados Unidos, que muchísimos de los temas que se están tratando son temas de la experiencia del desarrollador, ¿no? Cómo mejorar la experiencia del desarrollador y se está haciendo en dos vertientes, ¿no? Se está haciendo un poco cómo mejorar la experiencia del desarrollador hoy en día, o sea, cómo mejorar el tema de las herramientas, el tema del CI/CD y todo eso. O sea, mejorar lo que hay hoy en día y luego otra parte que se está mirando es el futuro, ¿no? O sea, ¿qué viene después de Kubernetes, ¿no? ¿Qué vamos a construir encima de Kubernetes para que sigamos creciendo en esas capas de abstracción que es lo que llevamos haciendo desde que el software es software? Ya, solo para hacer un inciso con algo que has comentado, es muy diferente hablar de temas de serverless y Kubernetes. Yo diría que debería estar prohibido comentar serverless y... No digo... Estoy de acuerdo, es confuso, sí. Y no tiene nada que ver. Es decir, hay una plataforma de serverless que se puede poner en Kubernetes y utilizarlo como Kubernetes como una plataforma de serverless, pero mezclar los dos conceptos es lo que acaba de decir Pilar, es muy confuso. Al margen de las capas de abstracción que comentaba ahora, que es correcto, es decir, serverless es una capa, pero tiene sus propios problemas, aplicar serverless a día de hoy correctamente con la observability que tienes que tener de qué está pasando dentro y demás es muy complicado. Quiero decir, y es otra, para mí pero debería estar prohibido mezclar. O sea, podrías volver atrás y... No, es broma, quiero decir. Yo no he dicho serverless en ningún momento. No, digo ahora no lo he dicho. Igual el hoy, pero ahora no. O a la persona que lo ha escrito en el chat, borrarlo. Y no digo banear. No, es muy común, quiero decir, pero sí que es verdad que son dos cosas que para mí van muy separados, aunque a veces se mezclan en algunas cositas. Sí, pasa con eso y con Istio también, que no deja de ser otra funcionalidad que puedes utilizar, pero que no tienes por qué utilizarla dentro de Kubernetes si no quieres. Y no hay que mezclarlo todo, yo creo. Yo antes no decía ni abogaba por meter Kubernetes y serverless,
Lo que digo es que muchas veces se vende de forma conjunta, ¿vale? Y eso sí que es un discurso que a veces se escucha, ¿no? Como cualquier tecnología, como que te la venden como una bala de plata. Pues con Kubernetes pasa mucho de eso, ¿vale? Pues cuando le pase a alguien eso, de los que estén escuchando a día de hoy, por favor, coger al que, ¿sabes? Y decirle, no, fuimos a una charla que dijeron que están muy separados esos conceptos. Yo creo que no, ¿eh? Yo iba a hacer de abogada del diablo, yo creo que no. O sea, yo creo que serverless, si estamos hablando de serverless como function as a service, como puede ser Lambda o el Cloud Functions, este tipo de cosas, entonces sí, son distintas, porque son tecnologías distintas o no, pero bueno, son experiencias de usuario distintas, ¿no? Pero si estamos hablando de mejorar la experiencia del desarrollador, ¿no? Sí están relacionadas y tienes cosas como Fargate, ¿no? Que está mezclando los conceptos porque son mezclables. Podríamos estar mucho tiempo solo con este topic. Yo solo quiero decir que yo creo que el problema viene cuando ves el mítico post que es serverless versus Kubernetes. Yo creo que ahí es donde radica el problema, ¿no? Cuando intentas que compitan las dos tecnologías, cuando no tienen por qué. Yo creo que eso es el O sea, es que son casos de uso diferentes, creo yo. Voy a aprovechar para meter una pregunta del chat, ¿vale? Que ponían al principio, cuando estabas tú comentando, Pilar, le interesaba mucho. A la hora de las aplicaciones que se despliegan en Kubernetes, ¿vale? O en el caso de los proyectos que se usan en Kubernetes y que realmente merezca o no la pena utilizar Kubernetes, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó la atención en el penúltimo Laretas, que hicimos un especial Kafka, donde vino gente que lleva muchos años administrando Kafka, y les pregunté precisamente por Kafka sobre Kubernetes, ¿no? Donde hay incluso un par de operadores, uno de Confluent, uno de Red Hat, ya bastante maduros y demás. Y me llamó la atención que todos dijeron que ni de coña, que Kafka directamente en máquinas virtuales y que ni se les pasaba por la mente desplegarlo en Kubernetes. Eso no significa que lo sea o que no, ¿vale? Pero esta gente en concreto, que tenía sus puntos de vista muy claro de que no les aportaba nada de Kubernetes en un despliegue de Kafka y les metía muchos más problemas. En esa línea, quería preguntaros qué aplicaciones tiene sentido meter en Kubernetes y cuáles no, si es que hay alguna que no. Para mí lo clave es lo que has dicho al principio, es si lo meto en Kubernetes, ¿voy a ganar algo? ¿O voy a tener lo mismo que tengo, pero de una forma más compleja y con una configuración más compleja? En el caso... En la línea de la gente que se esté planteando meter sus aplicaciones en Kubernetes, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Para mí, no sé lo que pensáis los demás, para mí un win instantáneo son cualquier cosa que no tenga estado, que sean algo rápido en lo que pueda escalar, sin replicar sesiones, sin replicar nada, algo que sea stateless y que yo pueda escalar cuando necesite más carga y que desescale cuando no la necesite. Y en principio yo empezaría con cosas que sean relativamente sencillas y pequeñas, en vez de... A lo mejor, en vez de pensar qué es lo que tengo y veo cómo lo puedo migrar a Kubernetes, pues a lo mejor pensar, oye, tengo esta necesidad, voy a evaluar si lo puedo hacer en Kubernetes y cuál es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Puedo hacer un poco de shameless plug? Datadog me ha sorprendido mucho. Datadog acaba de publicar un informe que hace cada par de años más o menos, como tenemos datos de un montón de gente, ¿no? Un informe sobre qué está ejecutando la gente en contenedores, ¿no? En contenedores en general, la mayoría, mucho, como si lo leéis, mucho en Kubernetes, pero vamos, en contenedores. Me ha sorprendido mucho. La lista de imágenes, evidentemente, son imágenes de proyectos open source, porque todo el mundo va a hacer deployment de sus cosas específicas y eso no van a ganar, ¿no? Pero una de las cosas que ponen son las imágenes de contenedores más comunes, ¿no? La primera es Nginx, como no podía ser de otra forma, pero las siguientes son Redis, Postgres, Elasticsearch, MySQL, RabbitMQ, MongoDB, Kafka y, o sea, que sí, que la gente pone todo eso en todo, contenedores. ese es el asunto, lo coge todo. Creo que aquí también hay que diferenciar.
y esto es algo que ayer estuve hablando con otra persona, que aquí está la parte también de que en Datadog igual vosotros veis las imágenes y tú si usas un Postgres o un Elasticsearch, te vas a la imagen oficial, pero si tú vas a correr tu aplicación... Sí, eso, claro, eso comentaba. O sea, No, por eso comentaba, evidentemente las que van a estar arriba del todo van a ser siempre las comunes, pero que entre esas comunes casi todos son state, sí. O sea que evidentemente, tú tienes tus imágenes propias de tu aplicación y esas nunca van a salir en el top 10, a menos que sea... pero aún así, me sorprendió que la mayoría de las cosas que salen, aparte de Nginx, casi todas tienen estado, ¿no? No me queda muy claro por la pregunta si directamente no recomendáis nada que tenga estado, un Postgre, un Mongo, un Elasticsearch, desplegarlo en Kubernetes, o sea, ya es un no, o realmente hay casos de uso. No, es un sí. Yo por mí es un sí. +1. Es un sí, pero tienes que saber lo que vas a hacer. Si tienes un Postgres, tienes que saber qué tienes por debajo en Data Store y cómo funciona y qué pasa y los tails de los nodes. ¿Qué pasa si tú tienes un Kubernetes híbrido? ¿Qué pasa si tú ese Postgres que está solo para SAZ o no? O sea, cuando tienen estado todo se complica mucho más. Si tienes varias AZs, ¿cómo pasas esa persistencia de una Z que se te ha caído a otra Z? Y, o sea, claro, yo creo que es muy complicado. Que este problema también lo tienes con máquinas virtuales y no sé si me explico. O sea, es un problema complejo que Kubernetes igual añade algo más de complejidad, pero tampoco creo que sea un no por culpa de Kubernetes, no sé si me explico. Para mí es un no, ¿eh? O sea, lo siento por José y por Ara, habéis dicho que sí muy claro, quiero decir. Google estuvo casi 2 años desarrollando la plataforma con la que pudieran contoneizar servidores de Postgres internamente. Solo 2 años no usan Borg y tardaron 2 años en hacer el sistema que les permitía sobre todo cambiar porque al final tienes un disco y tienes una base de datos. Quiero decir, tienes 100 máquinas corriendo y esa máquina está corriendo en una. Si ese se cae y tiene que arrancar en otra máquina, tienes que llevar todos esos datos de un sitio a otro, ¿no? Quiero decir, para explicarlo, que se hace, quiero decir, que funciona. Es decir, yo he usado Longhorn, por ejemplo, que incluso te hace backups cada hora en S3 de los datos y funciona muy bien. Pero quiero decir, como caso de uso, es de deployar estado en Kubernetes es de las cosas más complejas. Sí, sobre todo sin duda. Sí, como punto de... Yo creo mi sí ha sido por aquello de contestar sí o no. O sea, si la respuesta era sí o no, mi respuesta es sí. O sea, pero sí, evidentemente es de lo más complejo que puedes poner en Kubernetes, pero es que las aplicaciones de estado son complejas. Yo por mi pasado en consulting, mi respuesta es depende. Depende de cada caso y de lo que quieras conseguir haciendo ese movimiento. Depende de cuánto paguen. Si merece la pena, si merece la pena hacerlo, porque cuando sabemos que es algo doloroso, pues la ganancia tiene que ser algo tangible, de verdad. Pero el sí de José ha sido muy sí, ¿sabes? Ha sido sí. Sí, a ver, es que yo lo que veo en los clientes que tenemos es que ellos están haciendo una inversión por tener Kubernetes y por adoptar Kubernetes, porque vas a tener una aplicación como si fuera un Snowflake único aquí desplegada de esta manera, cuando puedes tenerla desplegada como todo lo demás, ¿sabes? En plan, una forma de estandarizar es ponerlo todo en Kubernetes. Y es cierto que el soporte para temas con estado no era idóneo hace un tiempo, pero la integración con los proveedores de cloud y el tema de discos y tal ha mejorado muchísimo en las últimas versiones de Kubernetes. Ha mejorado mucho. Antes, pues igual si te pedías un volumen en Azure, te tardaba 40 minutos en provisionarlo y pues ahora no. Las cosas han ido mejorando mucho. Entonces, sí que es cierto que hace un tiempo había ese temor, porque la tecnología no estaba ahí todavía, pero creo que ha mejorado mucho. En Amazon, aún te estoy hablando de la última vez que trabajé con Amazon y Kubernetes, el año pasado aún
cuando un volumen se asociaba a una de las instancias, después no se desasociaba automáticamente a otra. Y si tenías que asociar ese mismo volumen a otra instancia, no pasaba automáticamente. O sea, estoy hablando 2019, quiero decir, problemas con volúmenes, quiero decir, bastante. Pero bueno, que sí se puede hacer. También tú lo que has comentado es un argumento de marketing, que no tiene por qué ser lo mejor para el cliente, pero tiene sentido venderle que puede deployar todo en Kubernetes, que no tiene que usar. O sea, yo lo digo no porque trabajes en una empresa que se dedique a proporcionar estas soluciones, pero queda muy bien decirle a un cliente, sí, te vamos a deployar todo, pero no significa que sea lo más adecuado en todos los casos. O sea, deployar un RDS para correr un MySQL en Amazon o un Cloud SQL en Google Cloud, pues para mí tiene todo el sentido del mundo a día de hoy. Sí, claro, pero imagínate que en tu empresa, creo que Zalando lo tiene así. Imagínate que tú tienes a un montón de gente que lleva muchos años gestionando Postgres y es gente súper crack en Postgres. ¿Por qué vas a utilizar una opción gestionada si tienes en casa gente con customizaciones muy avanzadas que te ayudan en tu caso de uso? ¿Sabes? A lo mejor las funcionalidades que tú usas de Postgres gestionado por ti no las tienes disponibles en el RDS de Amazon. Obviamente, esto no es el caso típico, ¿eh? Pero bueno. Por eso te digo. Que decía, hay casos concretos en los que sí, tiene sentido. Gente que tiene que hacer sharding de Postgres, que a lo mejor no es algo que puedes hacer, pero quiero decir, dices, el caso general la mayoría de la gente lo hace por facilidad, ¿no? Yo creo que aquí es un poco que van a salir cosas y tipo en su día salió Citius, que básicamente si no querías pagar RDS era como más barato y te creaba las máquinas en Amazon y ellos te creaban el RDS, ¿no? Al final creo que los compró Microsoft, ¿no? Hace años. Lo mismo con Compose.io, una plataforma que tú puedes hacer tus clusters en tu nube, ¿no? Porque al final estamos hablando que igual para nosotros es fácil decir Amazon o Google Cloud, pero hay muchas empresas que igual esos datos no pueden estar en Postgres. Y yo recuerdo cuando trabajaba en Telco de que el timing que teníamos desde nuestro data center a Amazon para hacer una consulta en Postgres eran 50 milisegundos, eran muchísimos. ¿Sabes? La penalización, entonces teníamos que tener un Postgres en local. Tenía estado, con máquinas virtuales y toda la historia. Fue un coñazo ponerlo a funcionar, pero creo que aquí es, y esto es la parte buena que hablábamos antes, aquí van a salir muchísimos Custom Resource Definitions con operadores que van a gestionar tu Postgres y yo creo que aquí va a haber mucha mejora en los próximos años. O sea, ya hay cosas y creo que cada día se va a trabajar muchísimo más, porque te digo, es que lo que hablábamos antes, Kubernetes está en una capa de abstracción que te va a ahorrar trabajo y tú vas a tener tu Postgres seguramente instalado con tu operador y es eso. O sea, etcd tiene estado y todo el mundo. Nadie se cuestiona que no se haga el deploy en Kubernetes. ¿Por qué? Porque el operador de etcd está muy bien y está pensado para eso. Igual a cosas como Postgres o MySQL que tienen años de historia y problemas, no es tan fácil que acceder a cosas en la nube, ¿no? O sea, aquí creo, hace mucho que no lo veo, pero creo que ClickHouse, por ejemplo, creo que está mucho mejor para temas de Kubernetes. Y creo que es una cosa de timing, ¿no? Lo podemos ver con Nginx. Nginx, por ejemplo, tiene el número de worker process que hace es por el nivel de CPU que tú puedas tener. Si tú tienes algún límite en un pod de Nginx, solo tienes un worker process. Nginx está muy bien y es una plataforma cojonuda, ¿no? Pero el tema es que Envoy se adaptó un poco mejor a los tiempos de Kubernetes. Yo creo que ahí es un poco la parte de que va a tener sustancia. Y creo que el estado al final sí es algo que estaba muy mal, ahora está mejor y yo creo que va a estar, es cosa de poco tiempo que esté bien y que la gente vaya dando soluciones sobre eso. No estoy tan seguro, pero compro, ¿eh? Y una cosa que comentaba Antón al principio, que es Kafka, Confluence, deployar el Confluence Operator y demás, no están nada maduros. O sea, fallan. Probado de ayer mismo. Quiero decir, ayer intenté deployar un Confluence Operator en Kafka y tuve problemas de config que tuve que solucionarlos. O sea, los ficheros de configuración tenían errores en sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiero decir, no digo que no se pueda hacer funcionar relativamente fácil, pero
la palabra maduro está reservada para aquellas cosas que funcionan out of the box, ¿sabes? Y no me pasó ayer, ya te lo digo. José, deberías usar Streamity, que es un producto Y casi... Está Paulo ahí que hace un trabajo maravilloso, tío. Lo llegué a ver. En esa parte, efectivamente, Streamsy, que es el operador de esta Red Hat, es mucho más maduro, al que me refería. El de Confluent es mucho más, lo acaban de sacar, lo sacaron hace muy poquito. Lo que sí que es cierto es que Confluent, que da un servicio en cloud que funciona sobre Kubernetes, que ejecutan Kafka sobre Kubernetes y demás. ¿Cuál es la historia de esto? Que al final tienen un equipo de ingeniería enorme con una de las personas más brillantes del mundo metida en esa harina. Y engancha un poco con las preguntas que nos comentaba Rafa y Jonathan en el chat, ¿no? Que nos comentaba un poco el tema de que pues, Kubernetes para empresas medianas o pequeñas es un lío, ¿no? En el sentido de que montarlo en local, o sea, en tu propio hierro, es un follón y parece una opción demasiado compleja, pero escuchamos opiniones, ¿eh? A ver qué me decís de eso. Y la alternativa es irte a cloud, que sí, con Kubernetes pues evitas el vendor locking, pero al final sigues estando entre varias clouds, ¿no? y demás. Entonces, no tienes vendor locking, pero estás bastante atado a eso, ¿no? ¿Cómo veis Kubernetes fuera de gran empresa y fuera de un servicio gestionado? Difícil. Muy, muy, muy complicado. Porque tienes muchos factores que pueden ir mal. O sea, si lo montas en tu pequeña empresa, no sé qué lo llamas pequeña empresa, ponle que son 50 personas y tienes a 2 personas solo para esto. Tienes que montar tu CNI, tu sistema de secrets, tu sistema de volúmenes. Luego, como te instalas como Kubernetes pelado, no tienes nada, tienes que instalarte el operador de Thread Manager. Y luego tienes que instalar otro operador, que al final es como, son capas que vas añadiendo, que yo qué sé, pues los desarrolladores van a tener que autenticarse, vas a tener que usar GitHub o Vault. Te estás metiendo en un berenjenal, que es cuánto valor te añade tenerlo. O sea, es complicado, es como, ¿merece la pena? Ahora mismo a mí me cuesta entender que puedes hacer algo pequeño y tenerlo relativamente pequeño y usar solo las core features, pero aún así ya te digo, o sea, vas a tener cosas que sí que vas a poder tocar. Y creo que aquí sí que ya te digo, o sea, hay un mercado. El Rancher yo creo que iba un poco por ahí, no sé la SUSE qué va a hacer con ellos, pero OpenShift ya es como mucho más grande, ya hay como muchas más abstracciones por encima, si lo quieres tener en tu bare metal, sino que entonces te digo, es como difícil para un equipo pequeño tomar una decisión que sea buena. Yo no veo otra opción que no sea un servicio, si lo quieres utilizar y realmente lo necesitas, no veo otra solución que no sea un servicio gestionado bien o lo que te ofrecen las cloud públicas, que ellos te lo mantienen, ellos te lo actualizan, o en el caso de OpenShift hay un offering también gestionado, si quieren utilizar OpenShift, pero todo lo que sea tener que instalarlo con todas sus piezas, como dice Eloy, que te tienes que instalar tu SDN, tus mecanismos de autenticación, tu monitoring, crearte tus consolas, todo ese tipo de cosas me parece inabordable para una empresa pequeña. No, yo creo que no compensa. Y yo tampoco entiendo mucho el miedo ese al vendor locking, sobre todo en una empresa pequeña. Que lo más importante es salir adelante, ¿no? Y sacar el producto adelante y las cloud te pueden ayudar, ¿no? Y entonces y luego al final, si al final necesitas migrar a otra cosa, al final todo se puede migrar, ¿no? Siempre va a ser trabajo, pero si de repente se crece tanto como para que necesitéis gestionar vuestro propio Kubernetes o queréis moveros a otra cloud, una vez que habéis crecido tanto ya tenéis dinero para gastaros en esa migración si es necesaria, ¿no? Pero ese miedo al vendor locking en una empresa pequeña, yo es que lo veo al contrario. O sea, yo veo que es mucho más beneficioso para una empresa pequeña utilizar una cloud y si queréis usar Kubernetes, utilizar un servicio gestionado de Kubernetes en la cloud, porque te va a quitar muchísimo trabajo que vais a poder dedicar a otras cosas, ¿no?
Yo 100% de acuerdo. Un pequeño matiz, justo en la línea contraria de lo que estamos diciendo, que es lo que aporta a nivel, sobre todo, de una empresa que quizás pues tiene mucho legacy o tiene... A nivel de lo que es, lo comentaba antes, el concepto de Curriculum Driven Development, que es como la visión mala de decir voy a hacer algo por aumentar mi currículum, me da igual la empresa donde está. Pero hay un matiz con esto también que es, puede aportar una cierta motivación a un equipo, o en mi caso en particular puede, porque yo lo aprendí en casa, en mi tiempo, no en sí que es verdad que el primer deployment, el tiempo digamos, el aprendizaje del deployment en producción no lo pagué yo, lo pagó la empresa donde estaba. Pero quiero decir, Se lo vamos a decir a Piqué. Hay una parte de motivación para un equipo que entra a trabajar en una tecnología como esta. Y eso tiene un coste también, quiero decir, porque es decir, puede ser que haya gente que se te vaya porque sepa que estas tecnologías se usan en Inditex o se usan en todas las compañías en las que trabajamos, Red Hat, Datadog, Conto, es decir, hay gente que y el coste de perder una persona por una, entonces no es tan sencillo como lo que estamos comentando, pero 100% de acuerdo con todo, con lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, lo que decía Eloy de que no es sencillo, aunque puedas lanzar un clúster en menos de 10 minutos. Te digo, si buscáis cómo lanzar en menos de 10 minutos de cerrar esta charla, alguien podría lanzar un clúster. En los clouds es un botón a un coste más elevado, eso está claro, pero es un botón. Pero es decir, pero luego, digamos, está la parte esta bonita de aprender algo nuevo, ¿sabes? Que es importante también para una pequeña empresa. Sí, sin duda, pero también tampoco queremos dar la idea equivocada de que un Kubernetes gestionado no es trabajo. O sea, que un Kubernetes gestionado sigue siendo Kubernetes y te quita muchísimo trabajo, pero cosas como la gestión de secretos con cosas como Vault, incluso en Kubernetes gestionados, hay Kubernetes gestionados que te permiten elegir el CNI. No todos, pero algunos sí. Entonces, ahí también, o sea, no es simplemente... a lo mejor no se va a aprender tanto a gestionar un control plane, pero se va a aprender muchos conceptos de Kubernetes, ¿no? Y dockerizar la aplicación, que tampoco lo estamos mencionando. Dockerizar mismamente una aplicación que es legacy, que lleva mucho tiempo, quizás no es sencillo, ¿sabes? Porque simplemente para poderla correr en Kubernetes. Yo creo que tenemos que verlo como una herramienta, ¿no? Y al final las herramientas intentan solventar problemas y Kubernetes está genial para cuando tienes cierto tamaño y al final de forma orgánica han ido apareciendo un montón de opciones para desplegar aplicaciones, porque al final es lo que pasa siempre, ya sea porque nacen como setas o porque la empresa ha ido comprando otras empresas que tenían su propio sistema y al final Kubernetes lo que te da es una forma de estandarizar todo eso. Si estás en una startup y sois 20 personas, 30 personas, es posible que no haya estas discrepancias a la hora de desplegar el sistema de pagos y el blog de la empresa. Entonces, pues, en ese escenario, la herramienta de Kubernetes, claro, yo creo que pierde sentido. Hubo un año en el que me dediqué a montar Kubernetes en empresas, que fue exactamente hace 3 años, y me estaríais destrozando todos los clientes, ¿sabes? Porque de hecho, seguramente a Daniel Vaqueiro, que es de una empresa aquí de Boarfy, que están muy contentos con su clúster, son 6 desarrolladores y están súper contentísimos con su clúster, ¿sabes? Y lo usan, digamos, yo se lo introduje y ellos trabajan con ello lo han llevado a un punto que a lo mejor yo no lo llevaría, pero me estaríais destrozando mi forma de ganarme la vida, ya os lo digo, ¿eh? Le vamos a decir que te devuelvan el dinero. Pero quiero decir, yo ayudé, digamos, de hecho, Kerat Games, en la época en la que implantamos Kubernetes, éramos 30 desarrolladores o 30, 35, no recuerdo el número exacto del momento exacto, ¿no? Pero quiero decir, y tuvo mucho sentido para nosotros por costes, porque la única forma de deployar cosas en aquella época en Amazon era o Opsworks o Beanstalk, y para unos microservicios que estábamos deployando muy chiquititos,
teníamos que deployar como mínimo una máquina o 2 máquinas si queríamos high availability por microservicio. Entonces, por muy pequeñas que fueran las máquinas, ya eran un coste de 100 euros. Entonces, Kubernetes nos sirvió para deployar todas las aplicaciones en 2 únicas máquinas, que fue el primer clúster que lanzamos. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, no sé si está tan relacionado al tamaño al número de personas en la empresa. Pues hay empresas de muy pocas personas, pero muy tecnológicas, que lo mismo sí que tiene sentido el tener Kubernetes. Voy a cambiar un poquito de tercio porque es una pregunta que mucha gente se hace y además aprovechando que tenemos a 2 de Red Hat hoy aquí, pues creo que es casi obligatoria, que es que muchas veces hablamos de Kubernetes, muchas veces se habla de OpenShift, quizá como la opción más popular para tener Kubernetes on-prem, pero nunca está muy clara cuál es la diferencia entre Kubernetes y OpenShift. ¿Es la misma cosa? ¿Es distinta? ¿Es Kubernetes con algo más? ¿Qué es OpenShift con respecto a Kubernetes? Eloy, ¿le das o le doy? Dale tú, dale tú. No, a ver, Kubernetes, o sea, perdona, OpenShift es Kubernetes. Entonces, si puedo utilizar cosas como kubectl, pues sí, lo puedo utilizar, porque al final es un Kubernetes. ¿Qué es lo que se ha intentado con OpenShift? Pues sabiendo que es un animal complejo, pues intentar facilitar la adopción de Kubernetes, sobre todo pues en entornos orientados a empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se intenta facilitar lo más posible lo que es la parte de instalación, ¿no? Que se haga todo solo lo más posible. Te incluye su SDN para que no tengas que encargarte de provisionarla y de configurarla, los mecanismos de autenticación. Tiene también sus propias soluciones, por ejemplo, de registro, de almacenamiento, pero también te permite utilizar otras. Puedes utilizar otras SDNs también. Entonces, en ese sentido, sigue siendo como Kubernetes en el sentido de que no te obliga a utilizar una serie de tecnologías. También puedes enchufar otras herramientas de monitoring, aparte de las que trae. Te trae una consola para facilitar el uso. Entonces, al final es una forma de facilitar que se use Kubernetes y que se pueda gestionar de una forma relativamente sencilla. Una de las cosas en las que más se ha trabajado, por ejemplo, es en las actualizaciones, que siempre han sido bastante dolorosas y en las últimas versiones se ha hecho mucho esfuerzo para que la actualización, que hace 2 años nos parecía magia, que se hiciera con un botón y que se hiciera un rollout en todos los nodos y que funcionara. Y eso a día de hoy está funcionando. Entonces, es Kubernetes, pero digamos facilitado. No sé qué piensas, Eloy. Sí, totalmente. Y creo que aquí también hay algo que no se sabe, que es la parte de pues, lo que hablaba, ¿no? Del SDN, pues tiene muchas cosas ya a nivel de seguridad, de que un usuario haciendo X cosas no pueda liarla grande, o sea, pues limitar el tráfico entre namespace, tiene cosas de lo que hablábamos de los privilegios que puede instalar un usuario. Por ejemplo, a nosotros en OpenShift, nosotros los clusters que tenemos nos logueamos con GitHub. O sea, tiene cosas que son pequeñas, pero que si las tienes que hacer poco a poco, pues te muelas. Tiene el Operator Hub, o sea, te puedes ir a instalas OpenShift, vas a la lista de operadores y te da listas de cualquier cosa que quieres instalar. Quieres instalar Zscaler, que es donde trabajo, y es darle un botón y añadir 10 líneas de YAML. O sea, tiene muchas cosas por encima de Kubernetes, que ya os digo, o sea, no es que sea ni mejor ni peor, o sea, da más cosas. Y es todo open source, o sea, es todo se puede descargar. Una cosa importante también que lo ha mencionado Eloy es el tema de los operadores, ¿no? Otra cosa en la que se hace mucho esfuerzo es en que haya un ecosistema de operadores certificados, que no te pase lo que le ha pasado a José, que vayas a instalar un operador de una tecnología que no te funcione. Entonces, lo que se intenta es tener ese ecosistema de tecnologías que están certificadas, que se ha colaborado entre Red Hat y otras empresas, para que cuando te ofrezcan un operador que pone está certificado, que te aseguren que eso funciona, ¿vale? Luego ya, por supuesto, tienes en el Operator Hub, tienes operadores certificados, tienes, por supuesto, cualquier operador de comunidad que quieras utilizar.
José Ernesto, quería preguntarte en relación a esto dos cosas. Una, pues comentaban antes el tema de la dificultad en las actualizaciones. Yo entiendo que siendo un servicio gestionado de Kubernetes os enfrentáis a ello. Quería conocer vuestra experiencia fuera de OpenShift. Y por otro lado, sé que también trabajáis, o creo, cosillas con operadores, ¿no? Y hacéis operadores. Pero eso es un servicio gestionado, con lo cual tengo dudas de cuál es la razón de un servicio gestionado para hacer algo así. No sé si nos puedes contar algo en esas dos líneas. Sí, con el tema de las actualizaciones, sí, también es otro de los temas candentes, ¿no? De actualizar los clusters sin que haya pérdida de servicio y todo eso. Y básicamente nosotros lo que ofrecemos es una versión de la plataforma, ¿no? Y una versión de la plataforma significa una versión de Kubernetes con una serie de componentes en una versión determinada. Es decir, cuando tú instalas la versión de la plataforma de Giant Swarm, imagínate la 5.0, pues sabes que es Kubernetes 1.18 con Core DNS 2.1.3, con el Ingress Controller de Nginx 1. ¿Sabes? Es una serie de componentes pineados a ciertas versiones concretas. Entonces, cuando estos componentes core, por así decirlo, o clave, que son los que definen esta plataforma, quieren sacar una versión nueva o queremos actualizarlos, pues sacamos una versión nueva de la plataforma de Giant Swarm y los clientes pueden decidir cuándo quieren actualizar. Entonces, pues la interfaz de usuario que les ofrecemos tiene un botoncito y le dan a actualizar y básicamente se aplican los nuevos cambios y sin que haya pérdida de servicio. Entonces, lo que intentamos es eso, es dar como una versión en la que todo está pineado a ciertas versiones concretas para que tú sabes como cliente lo que se está ejecutando en todo momento y que no se actualiza un componente de forma random a una versión nueva y de repente dejan de funcionar las cosas. Se intenta dar estabilidad de esa manera. Y no sé si puedes contestar a la pregunta o no, a lo mejor es algo interno de ¿realmente actualizáis un cluster live? Es decir, todos los nodos master y los... ¿Sí? Sí. Vale. Sí, Quiero decir, podéis lanzar otro clúster y migrar toda la cosa del usuario al nuevo clúster en la nueva versión, ¿no? Actualizáis el... Sí, se van levantando los nuevos nodos con la versión nueva y vamos migrando las aplicaciones del usuario. Primero se migra el máster, luego pues, los workers para las aplicaciones del usuario. ¿Un único máster o múltiple? Solo por... Ahora mismo, dependiendo del proveedor, es un pelín distinto. Ahora mismo, si eres cliente nuestro en AWS, tienes multimaster. Si eres cliente en Azure o en on-premise, es solo un máster. Estamos trabajando para que sea multimaster en todos, pero a día de hoy solo está soportado en AWS. Vale, perdona, por apretar. No, y lo que se intenta siempre es eso, ¿no? Ofrecer una vía al cliente de actualización que no implique justamente eso, ¿no? Tener que migrar todo a un clúster nuevo, porque eso siempre va a conllevar mucho más trabajo. Entonces, muchas veces queremos implementar una funcionalidad nueva que podría ser súper fácil ponerla, siempre y cuando el cliente se crea su nuevo clúster desde cero. Pero como no queremos que eso sea el caso, pues a lo mejor esa funcionalidad que era una semana, acabamos desarrollando durante 3 meses para llevar un camino de migración que sea transparente para el cliente final. Y tenéis clientes que no... Tenéis clientes que no... Te estoy haciendo un poco como Trump, perdona. Tenéis clientes antiguos que nunca se actualizan los clústeres, entiendo. Sí, eso es una de las asignaturas pendientes, es poner la zanahoria en las versiones nuevas para que los clientes quieran ir actualizando. Porque claro, al final las versiones se van quedando atrasadas y hay problemas, bugs o problemas que son conocidos en Docker, en Kubernetes, en lo que sea, que si el cliente no migra, o sea, si el cliente no actualiza, pues sigue utilizando una versión súper vieja de Kubernetes o de Docker y al final el que se tiene que levantar a las 3 de la mañana para arreglar algo soy yo. Entonces, claro, nosotros hacemos ahí push para que los clientes acaben actualizando. Entonces, pues bueno, tenemos que, mira, si te actualizas a esta versión, puedes utilizar Spot Instances. O si te actualizas a esta versión, puedes utilizar, ¿sabes? Entonces, es poner la zanahoria para ver si van a actualizar. 15 días de Netflix. Tenemos que probar eso. Esto me recuerda que en el Ayuntamiento de Vigo, cuando migraron a Linux, una de las aplicaciones que usan ellos interna, los usuarios de Windows les habilitaron el copiar y el botón derecho copiar.
Entonces le decía, si migras a Linux lo tienes. Y la gente era en plan, quiero eso. Es una buena manera de, de conseguirlo. No sé si respondí un poco a la pregunta, Antón. Sí, sí. sin Y duda. luego me preguntabas algo de los operadores, pero ¿qué preguntabas exactamente? Sí, bueno, quería saber por qué una empresa que ofrece Kubernetes gestionado desarrolla operadores. Vale. Creo que es una pregunta tanto para ti, también para Ara, porque creo, bueno, no sé cuál es exactamente la relación de Datadog y si estáis haciendo un operador y demás, pero quería también preguntarte por ese tema. Vale, por ejemplo, algo súper básico, diría. Nosotros cuando creamos un clúster nuevo de Kubernetes, ese clúster es un CRD, un CRD de Kubernetes. Entonces, la configuración del clúster está definida en ese objeto de Kubernetes. Nuestro operador lo que hace es leer esa configuración y crear el clúster. Entonces, ¿quién crea los clústeres en mi empresa? Los distintos operadores. Tenemos un operador para Azure, otro para AWS, otro para on-premise. Entonces, o sea, es que desde crear el clúster todo se hace con operadores. Entonces, por eso tiene sentido, porque queremos automatizar todo lo máximo posible. Piensa que damos servicio a varios clientes, por ejemplo, el más conocido es Adidas. Adidas puede tener cientos igual no, pero bastantes clústeres de Kubernetes. Entonces queremos que todo eso sea automático, no queremos tener que nosotros gestionar muchas cosas de forma manual. Entonces todo funciona con operadores que van reaccionando al cambio de estado de los objetos en Kubernetes. Interesante. Nos queda cero tiempo. Ahora, por el lado Datadog, ¿cómo usáis Kubernetes? Bueno, toda la infraestructura nueva en Datadog, o sea, Datadog es la aplicación Datadog se ejecuta en Kubernetes. No todo todavía, pero vamos, prácticamente todo y en el futuro será todo. Y cuando digo no todo, no me refiero a que hay cosas que todavía no hemos migrado, sino que dependiendo de... Hay todavía instancias de Datadog que se ejecutan en Legacy, pero todas las nuevas están en Kubernetes. Entonces, Datadog hace mucho, o sea, tiene un Kubernetes muy, muy grande. O sea, estamos hablando de docenas de clusters, algunos con más de 1000 nodos. Y se gestiona todo, o sea, el control plane se gestiona totalmente en casa y el equipo, evidentemente el equipo que gestiona Kubernetes en Datadog es bastante grande. Fantástico. Acabo con una última pregunta, porque es la obligatoria que hacemos siempre en el Aretas, ¿vale? Os voy a pedir 2 o 3 frases a cada uno sobre esta pregunta en concreta. Sabes que muchas empresas están con lo de la transformación digital, pues pasa un poco lo que pasaba en las empresas cuando estaban con Agile, pues instalaban Jira, cuando empezaron con Continuous Deployment, pues era instalar Jenkins. Ahora las empresas, pues con la transformación digital parece que es montar Kubernetes, ¿vale? José, no estoy diciendo que sea eso, ¿vale? Pero hay gente que lo simplifica a ese nivel. Vosotros estáis todos en empresas que ya tienen Kubernetes, ¿vale? Con lo cual entiendo que lo que yo entiendo por transformación digital, que es algo que tiene más que ver con cultura, pues ya tenéis una cultura fantástica en todas ellas. Pues esta Kubernetes tiene que serlo, ¿no? Entonces quería que me contarais 2 o 3 frases cada uno, qué es lo que más valoráis de la cultura de los sitios donde estáis y que creéis que puede aplicar a empresas que están precisamente buscando ese tipo de mejora. ¿Vale? Por no alargarlo mucho, ya voy en orden, como empezamos, y así lo hacemos rápido, ¿vale? Ara, te vuelvo a tocar, eso sí. Vale, la pregunta es, o sea, ¿qué cosas relacionadas con Kubernetes que... No con en Kubernetes, nuestra... con la cultura de tu empresa valoras más, te gusta más y que crees que pueden ser cosas que aplican a otras empresas que estén buscando precisamente ese tipo de mejora. Yo creo que una de las cosas más importantes es que todos los desarrolladores son dueños de sus servicios en producción, ¿no? Yo creo que eso es, el tema de la transformación cultural y el tema del DevOps y todo esto se trata un poco de eso, ¿no? De romper un poco la barrera entre el desarrollador y el equipo de operaciones
Y eso en Datadog se da totalmente, ¿no? Son los propios equipos de desarrollo los que gestionan hacer los deployments a producción, son los que van a estar on call y el equipo de operaciones se dedica más a la parte de la infraestructura pura, ¿no? Fantástico. El siguiente, Eloy. Intentemos no repetir, que seguro que hay más de una cosa que os gusta en la cultura de vuestra empresa. Sí, yo creo que como Red Hat como tal no provee servicios y da producto, ¿no? O sea, no es como Datadog que el código va a un SaaS o lo que sea. Yo creo que en Red Hat lo que vale mucho es que es muy abierto. O sea, cualquier momento puedes abrir incidencias y cualquier otro producto. Tu voz siempre está súper escuchada y creo que eso es algo súper importante. O sea, a mí me llegan muchísimos casos de clientes, se escuchan todos, se habla con ellos y me pasa igual con los otros equipos. O sea, es muy fácil acceder a información yo no estoy en el equipo de OpenShift, pero sí que puedo ver cosas que están haciendo en OpenShift, cuál va a ser la release, puedo contactar con la gente. O sea, es muy fácil tener voz y que te escuche y obtener soluciones. Entonces, yo creo que eso es un punto muy a favor que alguien te valore, ¿no? O sea, entonces yo creo que es primordial en cualquier transformación digital que un desarrollador que pueda ser joven, pues puede decir, pues esto es el futuro y vamos a tirar por aquí, porque creo que al final pues tienen diferentes visiones y creo que es un punto muy, muy fuerte. Fantástico. Están saliendo temas, la verdad, muy interesantes, que darían para charlas enteras. José Ernesto, te toca. Vale, a mí una cosa que me parece súper interesante de cómo enfocamos el trabajo en GiantSwarm es que los clientes son clientes, pero en realidad es como que estamos todos en el mismo barco. Y nuestros ingenieros de soluciones tienen reuniones diarias con los clientes, están en nuestro Slack, saben cómo abrirnos tickets en nuestro... Utilizamos GitHub, por ejemplo, para la gestión de tareas y nuestro roadmap es público y los clientes pueden abrir ahí funcionalidades que echan de menos o que no funcionan todo bien. Y me gusta ese acompañamiento o ese sentimiento de que estamos todos remando en la misma dirección y no en, bueno, voy a intentar cobrarte más, voy a intentar trabajar un poco menos, voy a intentar, ¿sabes? Y creo que eso es bastante importante en esa transformación digital, en no solo ver clientes y proveedores, sino ver socios. José Corral, con tu visión de CTO, persona que No, ha vida Kubernetes y backend developer. pues ahora lo voy a romper, ¿sabes? Porque hablas Y jugador de Quake. Y jugador Sí, de Quake. Y tester de portátiles. sobre todo esa. Pero además estás hablando de transformación digital y yo trabajo en un banco. ¿Sabes? Conto al final es un banco, que quiero decir que yo trabajo en el equipo de transfers, que me encargo de transferencias SEPA o SWIFT, ¿sabes? Cosas por el estilo. Entonces, quiero decir, lo que pasa es que justamente el usar tecnologías como Kubernetes, nosotros usamos Ruby on Rails y Go y demás, pues es como estamos intentando hacer un banco que mole, ¿sabes? Es como el anuncio de ING, pero en francés, ¿no? Porque es un banco francés. Pero en realidad, la forma de trabajar, o sea, no es un banco. Quiero decir, usamos Kubernetes, vamos un poco más allá de los temas de Scrum. O sea, todas estas tecnologías y otras cositas, pues le dan un toque que se ve en el producto incluso, ¿sabes? Porque realmente el moto de la compañía es crear el banco que todos los business, o sea, que todos los negocios amarían usar, ¿no? Y creo que usar cosas como Kubernetes y ciertas cosas y demás, pues ayudan en todo eso. Pero sí, es un banco, ¿sabes? Al final. Pilar, cierras tú esta pregunta. Siguiendo con lo que decía Eloy, yo creo que en nuestro caso, como es una empresa open source, pues está muy imbuida de toda la cultura de los proyectos open source. Y yo creo que, por suerte, la gran mayoría de los que trabajamos aquí realmente creemos en lo que hacemos, que lo que hacemos es lo correcto, que es correcto que todo el mundo pueda acceder al conocimiento y una cosa que he visto aquí y que no he visto en ninguna otra empresa es cómo
compartimos todo lo que hacemos y nos ayudamos unos a otros en el mismo departamento, en diferentes departamentos, y si alguien necesita ayuda, jamás se ha quedado tirado, ¿no? Y creo que, bueno, eso por desgracia no, esa forma de trabajar, no, por desgracia no es demasiado habitual encontrarla por ahí. No, no lo es. Bueno, cerramos esta parte de la betas. Agradeceros a todos y a todas que vinierais y que os apuntarais a esto. Espero que os lo hayáis pasado bien. Han salido un montón de temas, un montón de cosas. Yo creo que podríamos estar hablando ahora de muchos de ellos, pero nos ha hecho un montón de ilusión teneros. Y de verdad que muchas gracias, porque sé que es difícil a estas horas meterse a tratar pues temas como estos, ¿no? Así que de verdad, gracias. Gracias A por vosotros. Gracias.